No tenemos nada en común, sino el camino, un tronco de árbol, el suicidio de las flores en invierno, el mar azul verde, las nubes, mirarnos a los ojos también. No tenemos nada en común, sino el camino, pinotea, el run run de los sueños por las noches, las azaleas que entran por las ventanas con el sol, y un amor, y un dolor cenizo también. No tenemos nada en común, sino el camino, papeles insumisos, un beso guardado en las escaleras de madera de San Telmo, bajando al mismo tiempo, y un farol abril que titila. Diciembre en los finales. También. También es un poema de Juan Botana, quien organiza festivales de poesía. Tiene una ocasión especial este fin de semana y escribe estas maravillas, pero justamente para contarnos un poquito más de poesía, de su pasión y de estos eventos, nos comunicamos con él. ¿Cómo estás, Juan? Hola, ¿cómo estás, Cecilia? Mucho gusto. Igualmente es un placer conversar con vos. Qué belleza este y muchos poemas que están editados en el libro Amores Truncos. Sí, son, qué sé yo, son poemas personales que se hicieron en muchos años y que un día me di el gusto de publicarlos. Igual me gusta tu humildad, pero de verdad se recortan dentro de la cantidad de poesía que uno puede encontrar, de la nueva poesía, en la que hay mucha necesidad de manifestarse, de expresar, de contar cosas que son difíciles de contar, justamente, y tiene esa belleza particular. Juan, ¿cuándo nació ese amor por la poesía? ¿Pasaste de largo por la narración o estás ahí en el laberinto? No, supongo que uno está en el laberinto siempre. Yo soy licenciado en comunicación y tengo cierta formación con orientación periodística, pero más tirada al ensayo o a otro tipo de investigación, no exactamente la literatura. La literatura en mí es un hobby. En eso de cuando era adolescente y demás, uno empieza a escribir a las chicas, como tantos. Y ahí un poco se suspendió, uno es más existencialista y demás. El tema de la poesía se suspendió. Después yo quise ser Foucault. Yo no quise hacer poesía, digamos. Una vez que uno hace la carrera y quiere hacer, me interesaba más la cuestión social. Totalmente. Pero... Sí, decime, perdón. Me haces pensar, porque cuando uno ingresa a este tipo de carreras, imagínate, bueno, lo que es comunicación, una cosa es estar frente a un micrófono, que sé que también tenés experiencia en esto, y justamente comunicarte, y otra cosa es elaborar una teoría sobre la comunicación, y ahí uno se va perdiendo en redes neuronales que nada tienen que ver con la expresividad, justamente. Sí, y uno se queda mucho tiempo en eso, quizás anclado, ¿no? A mí me abrió la cabeza, yo hice la facultad rápidamente de chico, 20, 22, así, y después la dejé, por esas cosas de la uva y demás, ¿viste? Y el trabajo y las cosas. Y después de grande quise volver. Tuve la suerte de haberme censado, pude hacerlo, bueno, y quise volver. Y en esas últimas materias tuve la suerte de conocer a Osvaldo Baigorria, que es un periodista y escritor, que da una cátedra de periodismo, más volcada a lo literario y que nos nombraba Pedro Lemebel. Y yo cuando empecé a leer a Lemebel, yo tengo una tesis sobre Lemebel y sobre la crónica de Lemebel, me di cuenta que ahí podía meter lo social que yo quería, cierto reclamo político, cierta sensibilidad y unas imágenes maravillosas que eran mucho más parecidas a la poesía que yo soñé. Claro. No me meto en el tema homosexual, eso que es muy reiterado en Lemebel, o cierta, digamos, militancia homosexual. Sí en el tema de desaparecidos, en el cual estoy más investigué más, digamos. Pero encontré que desde ahí se podía contar algo, que desde lo que a uno le pasaba se podía contar algo. Claro. Entonces saqué un libro que se llama Toda la voz de América en mi piel, que se vendió a facultades sobre la crónica del modernismo, digamos, hasta Lemebel, Perlonger, y ahí empecé a encontrar otras sonoridades. En Lemebel yo encontré otro sonido y en Perlonger encontré otro sonido, un tipo que sabía de memoria Borges y que probablemente en Benedetti se sienta comodísimo porque es lo cotidiano.
y yo encontré otro sonido. Y un poco me abrió la cabeza diferente. Te estoy hablando 20 años después de lo que quise hacer alguna vez. Y de grande empecé a rescatar narraciones, o yo hago crónica, en realidad, yo soy más especialista en crónica, ¿no? En crónica literaria. A hacer crónicas, y me faltaba algo en el cual decir lo que quería. De la manera que quería, con la sensibilidad que quería, si terminaba, terminaba, y si no terminaba, no terminaba. Es decir, la poesía te da esas libertades. Claro, basta de la estructura. Y es como ejercicio es magnífico. Después vemos si alguien lo hace bien, lo hace mal. Yo nunca tuve esa pretensión de hacerlo bien o mal, sino que me gustara y que tuviera cierto impacto, digamos, o conmoviera, ¿no? Pero yo siempre busqué otra sensibilidad, no solo en los demás, sino en mí, digamos, a ver si salía algo. Claro. Y tuve la suerte de... Yo no me animaba mucho a presentar las cosas porque las hice medio para salir, qué sé yo. Y empecé a presentar el libro. Yo vivo en Banfield ahora, yo antes vivía en Capital 30 años, hace bastante que vivo en Banfield. Y empecé a presentarlo por acá, por la zona sur, y me dieron lugares grandes. Y aparecí también en la etapa del diario La Unión, un diario local. Enseguida empecé a tener cierto renombre local, digamos. Y me di cuenta que mucha gente quería participar. Entonces abrí el micrófono y así empezaron los festivales. Que empezamos en el 2019, hemos hecho, 13, 14 hasta la pandemia, con 200 personas, 200 y pico de personas de participación. Tuvimos que suspendernos, volvimos virtuales como todos, y después como todos y todas, o muchos. Sí. Y después, volvimos con el Jardín Botánico, desde septiembre hasta esta fecha, hasta este sábado y domingo. Me llama la atención tu vocación de cambio, que no sé si fue promovida por alguna acción especial, por ejemplo, un trabajo, o fue tus ganas de moverte de Capital hasta Banfield, y si pensás que si te hubieses quedado acá en la ciudad, hubieses tenido la oportunidad de agrandar esta pasión, ¿no? Y de compartirla con los demás de la manera en que lo hiciste. Yo creo que no. Mirá, yo soy porteño, o sea, yo me crié en Palermo, caballito de adolescente, el secundario, volví a Palermo. Y después vine a Banfield porque mi mujer es de Lomas y vivimos acá hace 20 años. Y yo encontré en Banfield el caballito que me gustaba de los 80, de 80 y pico. Que eso es lo que me pasó, a mí me trajo esos recuerdos. Y encontré una sensibilidad parecida a la que de adolescente quedó suspendida. Y después lo que pasó es que, siendo para cualquiera que empieza con cualquier tema, más estos de géneros que no son comerciales, digamos, el segmentar, el hacerse local, el hacerse cotidiano, o un mundo más chico, le permite otro juego. Y acá me hice fuerte. Después fui a la ciudad, a Lanús, y más a la ciudad de Buenos Aires. Estuvimos en el espacio Lesa Mar, en el Botánico, en lugares importantes, en el Centro Cultural San Martín, haciendo festivales. Y después, cuando volví de nuevo a hacer los festivales acá en Lanús, en Lomas, lo llené, pero no con esa gente que era de acá de Lanús y Lomas, sino con la gente que venía de Capital. Entonces, ese movimiento de un lugar a otro es lo interesante, digamos. Sumamente interesante. No son distancias tan largas. No, a veces pero... sí. ¿Viste cómo es esto de las distancias? A veces uno está a 5 cuadras y es un mundo. Sí. O sea, yo que me crié en Capital, Camino Negro era otro país. Digamos, es una maldad lo que estoy diciendo, pero para que se entienda, ¿no? Sí. Uno lo creía como otra forma de vivir. Claro. Después te das cuenta que no es tan así. A lo que voy es que nos parecemos mucho más. Claro, cuando uno acorta distancias, sea cual sea esa distancia, es porque hay algo que está motivando, hay un gusto especial, uno se moviliza por algo especial, y me parece maravilloso que sea por la poesía, ¿no? Porque es algo que no tiene buena venta, digamos, pero sí tiene muchísima adhesión de mucha más gente de lo que uno imagina. No, yo lo que viví, yo no sabía, te digo, cuando empecé a moverme no lo sabía. Yo sabía que era un género que podía entrar en radios, que podía entrar en portales, que un diario te lo podía llegar a publicar porque era cortito, que había un montón de virtudes que podía hacer, pero no que iba a gustar. Después que había tanta gente queriendo hacer poesía que se mezcla con lo político, se mezcla con la declamación, se mezcla con lo cotidiano, con lo personal, con la
lo que quieras, con algún problema no cumplido o algún deseo postergado, con lo que quieras, con las ganas de pararse adelante de un micrófono y decir algo, más que sea para que lo escuchen. Sí. Hay un fenómeno extraño que a mí me pasó, que es el que, digamos, la contra para mí, que hay muchos que quieren escucharse, no escuchar, y ahí se complica. Claro. Pero ya tengo 2 años en esto, más la pandemia, los conozco de memoria y las conozco de memoria. Uno empieza a elegir los personajes, sabe con qué buey es Sara. Hay cierta, digamos, no digo selección, pero sí se van rotando la gente y van quedando y uno va tratando de ponerse cerca de los que le caen mejor o de las que le caen mejor o que siente que tiene más cosas en común. Claro. Yo busco un denominador común siempre en lo que hago, sea en los festivales, sea en el grupo de Facebook o en lo que escribo. Yo busco algo que pueda agrupar a muchos y a muchas, porque claro, me parece que es la forma y porque mi deseo es ser masivo. Así me lo consiga, te molesto. No importa, claro, es tu gesta. Claro, es una gesta de la poesía. Pero yo quiero hacer un canal participativo, yo quiero hacer una fiesta. Yo no quiero hacer, digamos, 3 leyéndose o 5, o admirándose, o diciendo que bueno. Me importa poco si es bueno o es malo. Lo bueno aparece después, con el ejercicio, con las ganas, con el deseo, con el preocuparse. Si una persona abandona, y bueno, sí, probablemente nunca será buena. Pero si no abandona, tiene mucha chance de ser mejor. Totalmente. Me da la impresión de que estás buscando una chispa que aparece en una celebración así comunitaria. Y qué sé yo, a lo mejor sí. Yo junto, cuando me preguntan, ¿vos qué haces? ¿Sabes la poesía? Yo junto gente, le digo. Gente que le gusta la poesía, obviamente. Claro. Y otro que le gusta el fútbol, otro le gusta otra cosa. Y está en todo su derecho. Están en todo su derecho. Pero yo junto gente. Claro. Digamos, gente. Entonces, y después lo demás lo sacamos. O sea, bueno, ¿qué tenés para mostrar? Hay gente que es buenísima relatando, narrando. Hay gente que tiene metáforas increíbles, imágenes increíbles, y vos ves que le falta formación o que le falta. Y el fenómeno que se dio con esto, que yo me pongo contento de haber más o menos hecho, es que junté expertos, gente con mucha trayectoria, con nadie, con alguien que tenía un poema, y que no se sintieron mal. Hay algunos que te dicen, ay, yo no voy a ir, bueno, sí, hay de todo, pero la mayoría accede, porque cuando le metes 200 personas, no hay público hoy. El público es anónimo, no saben quién es. Acá es un tipo que te está mirando a los ojos. Es una señora que te está mirando a los ojos. Y eso es difícil de conseguir hoy. Y que te presten atención es difícil de conseguir. Totalmente. Y sacarle sonido a las palabras es difícil conseguir hoy. Muy difícil. Muy difícil. Bueno, encontrar las palabras para explicarse también es difícil. Cada vez, yo siento que cada vez es más difícil. Sí. Justamente sí, hablamos rápido. Claro. No esperamos, no escuchamos al otro. Estamos mal, en eso estamos mal. Lo que te permite la poesía es ese juego de borrar y volver a escribir. O sea, yo escribo oralmente casi, yo casi no, o sea, yo lo hago en la cabeza y después voy al papel o a la compu. Y lo leo y lo vuelvo a leer y lo pruebo y trato de escucharlo hasta que no lo escucho y no me suena. Es decir, ese también que vos leíste tiene que cerrar, digamos, hasta que no aparece la musiquita, le cortás la palabra y lo haces de nuevo y lo tachás y lo haces de nuevo y así hasta que encontrás, más allá de una argumentación o de una intención que tiene el poema, tiene que tener un ritmo que hasta que no el ritmo que vos le buscás, ¿no? Obviamente. Pero hasta que no lo encontrás, no tenés que, digamos, darlo por cerrado. Me parece a mí. Claro. De hecho, tenés en Facebook, en tu grupo de poesía, hay 19.000 miembros. Realmente es impactante el número de personas que quieren participar, porque como vos decís, no tiene que ver con la calidad, sino con las ganas de compartir y de decir, ¿no? Sí, que no hay ningún premio. Vos sabés que escriben todos. En los fenómenos de poesía o de literatura, y más de literatura,
que no tienen, digamos, prestigio, ni editoriales que los aguantan, ni los financian, lo que fuere, ¿no? Eso es solo para compartir, no hay otro deseo. Ni siquiera hay premio, ni distinción, ni se califica uno mejor que al otro, ni demás. Después está ¿cómo se juntaron cerca de 20.000? No tengo la menor idea. Esto igual nació en pandemia, Claro. Yo suspendí un festival en el Oveja Roja que cerró por un bar cultural en Lomas, y un muchacho me dice, ay, ¿por qué no lo haces virtual? Y dije, nada, no se va a meter nadie, le digo yo, ¿quién va a querer publicar ahí? Y lo puse tímidamente, y así empecé a hacer todos los meses para que publicaran, pero lo veían 80.000 personas, una cosa así. La pandemia hizo que la gente se volcara mucho a las redes, que la necesidad de expresión, algunos de cierta libertad, que como opinión mía, algunos equivocada, pero no importa, necesitaban mostrar lo que les pasaba de algún modo. Lo que tiene... Pero cómo hay tantos con deseo de escribir y de mostrarse más que de escribir, no lo sabía. Claro, bueno, ese es el fenómeno de estos tiempos, a través de las redes sociales, que justamente es donde has podido nuclear a tantas personas, que por ejemplo el Facebook, allí encontrás todo tipo de expresión. Imagínate las expresiones políticas que hay, son complejas, muy complejas, por eso es lindo encontrar un oasis de poesía aún con esos, escollos, se podría decir, en la comunicación, pero es lindo saber que hay gente que está haciendo el esfuerzo de salirse de mucha porquería también que hay cuando uno va a las redes y está a la búsqueda de algo. Sí, seguro. De salir, de todas maneras, igual en la comunicación lo que pasa, me parece a mí, que hay muchos más emisores que receptores, es decir, todos quieren decir, es decir, si vos vas yo tengo esa técnica en cómo son las redes y demás, o voy mirando lo que pasa en el grupo, o miro estadísticas o cosas, vos ves cuántos leen, cuántos publican y cuántos leen, y cuántos comentan, y cuántos participan, entonces ahí el número se te cae. Si empezás a hacer ingeniería comunicacional, a lo mejor estamos listos. Y todo esto que decimos se nos va un poco en deseo o en romanticismo. No arriesgo. Pero viste cómo es el fantasma, te entiendo perfectamente. Viste cómo es el fantasma en la máquina. Por ejemplo, yo soy una persona que no, en Facebook, ando media fantasmal. No pongo me gusta, pero sí leo muchas cosas que me interesan, alguna curación de lo que leo impactante, porque hay de todo. Sí. Pero por ahí no participo activamente, pero allí estoy. Y me imagino que también hay mucha gente que está haciendo eso últimamente. Puede ser, y a lo mejor no hay registro, pero no... Pero lo extraño es que el grupo sigue vivo. Es decir, yo lo hice solamente cuando fue lo de la pandemia, no es que mi intención era ser virtual. Yo quería juntar gente en un lugar. Claro. Y si puedo pasar de un bar a un estadio de fútbol, de un centro cultural a la plaza, al Parque Centenario. Es un chiste, ¿no? Lo del Parque Centenario. Sí, pero no. Pero si se puede, lo haces. Ya te escucho. Si se puede, claro. Lo vas a hacer. Sí. No sé si lo... No sé. El año que viene pienso tocar a todos, Tecnópolis, Parque Centenario, el Cibol, la Reserva Ecológica, no sé, el Parque de Lomas, donde encuentre. Claro. Y que me den bola o no tengo la menor idea. Pero te vas a mandar igual. Es muy lindo también saber que... me encantó el concepto democrático, de juntar a gente que por ahí sabe muchísimo y otra gente que tiene solamente un poema o tiene ganas, nada más. Contame qué es el concepto de paseo literario que también está incluido en la propuesta en el Jardín Botánico este fin de semana. No, esas son visitas, son como caminatas en las cuales van leyendo. Es que eso fue porque... Mira, pasa esto. Vos que lo haces, te parece que es algo completamente usual, pero el que no está acostumbrado o el que no sabe qué es un mundo. Dices, ¿qué hace esta gente? Que lee, caminan, pero leen antes. O sea, contame bien cómo es. Se leen entre ellos, o uno lee y los demás escuchan, vamos armando grupos. Eso fue, en realidad,
todas las cosas aparecen por necesidades, en mi caso, digamos. Estaba la pandemia, nos dan un escenario, nos dan tanta cantidad de sillas, podemos poner tantas personas en un tiempo. Si vos tenés que una persona lee 5, 10, 15 minutos, te entran 20, es un ejemplo. Claro. Pero quieren venir muchos más, no los puedo dejar afuera. Bueno, algo se nos tiene que ocurrir. Y se van buscando, pero esas formas las tienen ellos o ellas, no las tuve yo. Claro. Yo simplemente puse el oído más que el ojo en un lugar que no estoy atento a para dónde va la cosa. Es decir, yo ni siquiera sabía de los proclamadores o declamadores, me parecía hasta un acto vanidoso. Yo leo y miro para otro lado, no miro a la gente tanto. Ahora sí miro a la gente, pero al principio no. Iba y leía como quien lee en la casa, digamos. Claro, sí. Y no puedo, es difícil levantar la vista. Yo también lo hice como ejercicio para animarme a pararme frente a otros, a leer cosas que no son exactamente literarias, porque yo no hago literatura. Yo hago una especie de literatura, digamos. Hago una escritura personal que tiene una anécdota, un recuerdo, alguna situación real, mezclado con cierta técnica de la crónica y con remates poéticos, digamos, pero la ficción aparece después. Claro. Siempre hay alguna base real. Y la poesía esta que anda dando vueltas, por lo menos en los festivales que hago yo, no digo en otro lado, se choca con lo personal, con lo íntimo. Claro. No es así, es decir, yo no sé otros autores cuánto tiene, o sea, Borges tiene menos de íntimo que Benedetti, si uno lo lee así, supone, a lo mejor tenía más íntimo Borges que Benedetti, pero uno cree que Borges hablaba de abstracciones y que Benedetti hablaba de la mujer. ¿Qué sé yo si es así? Todo prejuicio, es así, sí. No lo sé. Claro. Este poema también es un poema de pareja, no es un poema, digamos, de un deseo colectivo. Sin embargo, después resignificó y se transformó en un deseo colectivo. De hecho, yo empezaba los festivales con ese poema al principio porque pensaba que agrupaba. Sí. Me encantó. Pero pasa. No digo lo de Borges y Benedetti por mostrar dos que se suponen, digamos, diferentes en su forma. Totalmente. Yo no lo sé si es así. ¿Qué sé yo? Si el amor de tal era el amor o es un invento. Y en otro que a lo mejor es un invento, a lo mejor no te lo va a decir. Tampoco debería decirlo. Claro. Eso de saber si es verdad o no es verdad. Claro. Mientras sea verosímil y guste, ¿qué importa si es verdad? Totalmente. Es la literatura, ¿no? Sí. Bueno, para participar entonces uno tiene que participar del grupo de poesía, decir que va a asistir y estar este sábado 27 y domingo 28 de 15 a 17, ¿no? En el Jardín Botánico. Que entran por Santa Fe, que es la única entrada abierta, la que da Santa Fe entre Armenia y Gurruchaga. Perfecto, Juan. Los que están anotados ya tienen condiciones de participar. Si alguno llega y no da el tiempo suficiente, siempre hay más tiempo del que decimos porque el jardín cierra a las 6, pero bueno, a lo sumo nos podemos quedar hasta las 6 menos 10, no mucho más. También va a haber una feria de plantas, va a haber otras actividades en el jardín que ayudan también a la convocatoria y a otras actividades que son buenas para el que viene, digamos, son todas gratuitas. Claro. Y si uno frente a la casona de Carlos Tais. Perfecto. Y si uno no está en el grupo de poesía, pero se manda, es bienvenido. Puede venir igual. Puede venir. Lo incluimos después. Claro. Lo anotamos después. A lo sumo, si hay algún problema y no puede leer de más, nos conocemos y en la próxima lo hace. Claro. No hay inconveniente porque estamos haciendo últimamente 2 festivales por mes. La idea es en diciembre hacer unos, pero siempre va a haber otras posibilidades o le vamos a buscar la vuelta. Y si no participa de los paseos literarios, algo que él o ella se quede con que pudo hacer algo, ¿no? Ninguno se va a quedar con las manos vacías, digamos, o con la lengua sin ejercitar. ¿Tenés algunas palabras para dedicarnos esta noche? Cortito. ¿Por qué escribo? Cuando escribo poesía no me sale. Cuando quiero hacer ensayo sale cuento. Mientras tanto cronico los detalles y hablo solo encorvado en mis recuerdos. Sale un tren a deshora y no me animo. Salen 2 puntualmente y no me atrevo. Es ahí cuando me pregunto por qué escribo.
yo no escribo, me sale, sin quererlo. Qué hermoso. Juan, te agradezco muchísimo este momento. No, a vos por la diferencia, por estar atenta a este tipo de actividades. Y bueno, muy lindo todo. Muchas gracias. Vamos a estar este fin de semana. Un beso enorme. Juan Botana. Adiós. Vecino de Banfield, poeta en Música y Noticias.